Hermanas y hermanos en Cristo, familia y amigos, un saludo a la distancia, a donde quiera que estén viendo este video. Dios les bendiga hoy, mañana y siempre, y gracias por estar en este su canal. Bueno, en este video, ¿verdad? Quiero hablar de lo que viene siendo el nacer de nuevo. Nacer de nuevo es el nombre del video, nacer de nuevo en el Espíritu, ¿ok? Y bueno, esto lo encontramos en Juan capítulo 3, versículo 1 en adelante, y dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, sino está Dios con él. 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? El no entender, ¿verdad?, directamente por no leer la Biblia, muchas personas en lo actual no entienden y piensan posiblemente que nacer es nacer de nuevo, ¿verdad? Como nacer de la mamá, ¿verdad? Bueno, entonces dice: 5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puedes entrar en el reino de Dios. Tengo entendido que nacer del agua es cuando naces, ¿verdad?, de tu madre, ¿verdad? Madre terrenal, ¿verdad? Es una fuente de agua, se rompe, ahí es donde naces, ¿verdad? Entonces naces del agua. Ahora, para nacer en el Espíritu es diferente, y de diferente ahí te lo va a mostrar, ¿ok? Dice 5, otra vez. Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. 6. Dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Bueno, nacimos, ¿verdad?, en la carne. Bueno, pues la carne y la sangre, ¿verdad?, los huesos, esos vienen siendo, ¿verdad?, de nuestros padres, ¿sí? Pero el Espíritu, no. ¿Por qué dice? Porque nacido del Espíritu, Espíritu es, ¿ok? Bueno, ahora vamos a ver si es cierto lo que yo dije. 7. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. 8. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. 9. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? ¿Verdad? Bueno, si ya le dijo que eso no, bueno, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Verdad? 10. Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Hay pastores ahorita, ¿verdad?, que lo voy a poner aquí, tengo el tiempo, de que enseñan, ¿verdad?, que la salvación se pierde. Y bueno, aquí nosotros tenemos muchas razones, ¿verdad?, en versículos que nos muestra que es mentira, ¿verdad? Y para la misma palabra de nuestro Señor Jesucristo, ¿ok? Por la misma palabra que nos enseña en el Evangelio de la Gracia, ¿ok? Entonces, hay otros que dicen, ¿verdad?, que debemos guardar las fiestas, que debemos circuncidarnos y guardar el día de reposo, el Shabbat, el Shabbat. Bueno, pues, ¿acaso ellos, como dice mi Señor Jesucristo aquí, cuando le dice, ¿verdad? ¿Cómo le dice? Dice, respondiéndole Jesús, y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Es decir, que a poco no, si es
pastor no sabe esto, que no perdemos la vida eterna porque no la ganamos nosotros por nosotros mismos y que Dios no nos está acusando porque ya nos ven su hijo aquí. Entonces, o los que se dicen rabinos, ¿verdad? También, porque bueno, no deben de ser rabinos, ¿verdad? Porque rabino es maestro y desgraciadamente para ellos, ¿verdad? Bueno, pues dice mi Señor que no les llames rabinos, no les llames maestros, porque solamente hay un maestro y Él es el maestro, ¿no? Bueno, entonces quiere decir que a poco ellos no saben lo que se encuentra en la Biblia, en la palabra de Dios, ¿verdad? Hay quienes están, ¿verdad? Casi judaizando porque los están mandando a los juicios de Dios por la causa de enseñarles, ¿verdad? El evangelio de la ley, el evangelio del reino, ¿no? Entonces, ellos se creen. ¿Por qué? Bueno, porque no estudian, porque no se preparan para que vean, para que entiendan que una cosa es el reino de los cielos, una cosa es el reino de Dios, una cosa es, ¿verdad?, el evangelio del reino y una cosa es el evangelio de la gracia. Las dispensaciones son 7, ahorita estamos de 2. Bueno, entonces quiere decir, ¿verdad?, que vuelvo a repetirlo, ¿verdad?, respondiendo Jesús y le dijo, ¿eres tu maestro de Israel y no sabes esto? Entonces, háganse esa pregunta a ustedes, porque cuando ustedes vayan a ser juzgados, ¿verdad? Si se quedaron a los juicios de Dios, bueno, entonces van a decir, Señor, pero es que yo, miren, tenía a mi pastor. Sí, pero no era un pastor, o sea, no era tu pastor. Cualquier pastor, ese tenía la obligación de enseñarte y tú de aprender de todos, no nomás de uno. Ah, pero es que mi pastor me decía que si yo me iba, que me condenaba, que si yo me iba, que esto, que aquello. Y pues yo por ser fiel a lo que él decía, bueno, pues yo ahí estaba. No, no. Mira, yo conozco pastores que han sido mis pastores, predicadores que han sido mis predicadores, pero hay algo que a mí no me parece y yo eso no lo justifico, no lo sigo. Así como dijo mi Señor Jesucristo, que les escuches lo que te enseñan, pero no sigas sus pasos, porque ellos no lo hacen, ¿no? Entonces, es muy cierto, ¿ok? No seas de un solo pastor, ¿ok? Busca más lugares, ¿ok? Que ayudando al cuerpo de Cristo o a la iglesia, lo mismo es ayudando a esta congregación que ayudar a aquella. Lo importante es que aprendas que de verdad no te dejen con los ojos, con escamas de pescado, ¿verdad? Para que mires la verdad. Para si alguien te dice que pierdes la gracia de Dios, o para que te digan que tienes que diezmar, o para que te digan que tienes que guardar la ley, o para que te digan esto, para que te digan lo otro, te defiendas tú misma, tú mismo en la Biblia, que es palabra de Dios. Amén. Bueno, entonces vamos a mirar 11. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibimos nuestro testimonio. 12. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeráis si os dijere las celestiales? ¿Ok? Fíjate, le habló de lo terrenal, le habló de lo que viene siendo, ¿verdad? Nacer de nuevo, eso es terrenal, no, eso es espiritual, ¿ok? Pero en ese tiempo sí tenía que bautizarse con agua, porque en ese tiempo a eso fue el Juan el Bautista. Y de hecho así los apóstoles, ¿verdad? Bautizaban en el nombre de mi Señor Jesús, de mi Señor Jesucristo. Entonces, por eso le dice eso, menos en las celestiales, ¿ok? 13. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¡Wow! ¡Qué hermosas palabras! Ahí yo quiero decirles a aquellos, mis amigos, ¿verdad? Católicos, que lean la Biblia, porque aquí la Biblia nos enseña lo que de verdad es en palabra de Dios y no lo que está ahí en su catecismo de la católica, con perdón de la católica. Dice 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida
eterna. Bueno, entonces estamos mirando aquí, ¿verdad? Lo que viene siendo una enseñanza del tiempo de Israel, de los judíos, de cuando era todavía el bautismo con agua, ¿verdad? De cuando les enseñaba a él las cosas que ellos, ¿verdad? Por llevarlas de el tiempo de la ley, ¿verdad? De las cartas, ¿verdad? Bueno, más bien de los 5 libros de la Torá, ¿verdad? Que escribió Moisés. Bueno, ellos realmente no querían soltar la ley. Ellos no querían creer que su Mesías, ¿verdad? No los iba, no, o sea, que no iba a ser el milenio directamente allí, que no los iba a rescatar de los, ¿cómo se llaman? De los romanos, sino que él los iba a rescatar del pecado, los iba a rescatar de morir, ¿verdad? En sus pecados, y bueno, para que ya fueran también, ¿verdad? Para vivir en el alma y en el espíritu en un cuerpo glorificado. Por eso es de que ellos pues, no le quisieron creer, ¿verdad? Bueno, lo interesante de esto, ¿verdad? Tengo el tiempo y voy a pasarme. Yo lo quería leer hasta ¿verdad? Pero voy a seguir. Entonces me voy a ir al 16 y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, aquí nos dice, ¿verdad? Que Dios manda a su Hijo para que a todo aquel que en él crea tenga vida eterna. Entonces, creer no es nomás de decir creo y ya, sino hay que conocer qué creer para tener fe. Esa fe, ¿verdad? Que va a ser en su plenitud completa, ¿verdad? De lo que nuestro Señor Jesucristo ya ha hecho por nosotros y lo que va a seguir haciendo. Principalmente que ya al creer somos limpios de todo pecado, que ya somos salvos, sellados, siempre sellados. Y después, ¿verdad? ¿Qué va a ser más? Bueno, sí, va a ser más que el arrebatamiento de su Santa Iglesia nos va a llevar con él, ¿ok? A los que quedemos vivos y a los que ya estemos muertos, bueno, nos va a resucitar luego, en cuanto sea el tiempo y, bueno, con cuerpos glorificados. Amén. Bueno, esto es lo interesante, ¿verdad? Que sepamos esto. Dice el 17, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Okay? 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dice, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Lo repetí para que tú lo aprendas. ¿Por qué? Bueno, porque muchos dicen de la boca para afuera, sí creo en Dios, creo en Jesucristo. ¿Lees la Biblia? No, hombre, la Biblia, ¿quién asegura que es de verdad inspirada por el Espíritu Santo de Dios? Que no, que aquí, que allá. Entonces, ¿cómo es que crees? No, pues yo creo porque a mí se me ha dicho que sí es y yo también creo, ¿no? Bueno. Entonces, esos que hablan así, bueno, quiere decir que si no cambian su manera de pensar y no se arrepienten, no nacen de nuevo en el Espíritu, bueno, ¿qué va a pasar? Van a irse a sufrir eternamente del infierno al lago de fuego. ¿Ok? Bueno, y fíjate el por qué. Aquí dice el por qué también. Dice 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Fíjate bien, hay personas que dicen, pero yo no hago nada malo. Yo voy nomás a las fiestas, disfruto con unas cervezas, canto unas rolas. Si hay pleito, bueno, pues ahí le entro a defender al que le estén pegando. Si hay manera de que ahí vaya una muchachita por ahí, esto, lo otro, y estarla observando, ¿verdad? Con murmura, pues también, y lo que sea. Pero eso no es malo. O sea, si eso fuera malo, entonces Dios, ¿para qué nos pone aquí? ¿No? Eso es lo que diría. ¿Por qué te lo digo? Porque ya yo lo dije en mi tiempo pasado.
Bueno, entonces, esto es lo que así es lo que suele decir la persona, ¿no? Pero entonces, por eso lo dice, ¿verdad? La Biblia, ¿verdad? 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ese hombre, esa mujer pensaban que eso pues no era malo, porque si fuera malo, bueno, Dios no lo hubiera permitido, ¿no? Y entonces fiesta en paz, ¿no? Pero no se dan cuenta, ¿verdad?, de lo que nos enseña la Biblia, ¿verdad?, para que nosotros, ¿verdad?, allá donde estemos con Él, ya en nuestra morada, ¿verdad?, en nuestra alma, espíritu y cuerpo glorificado, bueno, allá vamos a tener la decisión igual que aquí, ¿verdad?, el entendimiento del conocer el bien y el mal. Pero ellos no lo entienden porque como no creen en la Biblia, pues no lo saben. Es por eso que ellos dicen eso, yo así lo decía. Y entonces ahí lo importante es que no quieren dejar las bodas, las quinceañeras, las fiestas, ¿verdad?, los grupos de musicales, ¿verdad?, que unos ya han visto y se les hace muy bien que toquen como toquen, los bailes, todo, ¿verdad? Y otros que no conocen y vienen y aquello y etcétera, ¿no? Bueno, eso es directamente lo que habla del 19. Dice, amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Esas eran malas. Ahora, que si era directamente no sabía ni trabajar, pero sí sabía robar o sí sabía vender drogas, sabía hacer cosas que no eran bien como prostitución, etcétera, etcétera. Bueno, pues entonces no las quiso dejar, diría, ¿y de qué me voy a mantener si no sé hacer otra cosa? Bueno, pues eso también, ¿verdad? Él estaba mirando las cosas del mundo y no miraba las espirituales, sabiendo que las del mundo acaban pronto, no duran mucho. Ok, yo apenas me acuerdo que tenía 17, 18 años, ya tengo 60, entonces quiere decir que pasa el tiempo así, rápido. Entonces es como un suspiro, ¿no? Es como un suspiro. Entonces esto de la vida en el cuerpo de carne y sangre es un suspiro, pero la vida en nuestro Señor Jesucristo o en condenación eterna también es así. No, esa es por los siglos de los siglos, ¿ok? Es eterna salvación y eterna condenación, a la cualquiera que vayas, esa va a ser. Pero yo preferí la de mi Señor Jesucristo, estar por siempre con Él, y bueno, pues esa es la que yo escogí. Ahí tú sabrás cuál es la que tú vas a querer escoger. Bueno, y dice 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sean manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Sabías tú que yo las obras que estoy haciendo, ejemplo esta, ¿verdad? De leerte la Biblia, leerte la palabra de Dios, leerte los versículos que he tomado yo, ¿verdad?, de la Biblia, para que veas que tú puedes ser un verdadero hijo de Dios, una verdadera hija de Dios, ¿verdad? Una verdadera cristiana, ¿verdad? Entonces, esto es directamente, ¿verdad? Son obras y son obras buenas. Son hechas en Dios, no son en mí, porque si fueran en mí, entonces yo no fuera cristiano, yo no fuera salvo por mi Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque yo iba a decir que eran mis obras, pero como ya no son mis obras, entonces quiere decir que el Espíritu Santo de Dios me redarguye a mí para que yo, ¿verdad?, trabaje, para que yo crezca, ¿verdad?, en su palabra, para que yo transmita la palabra, su palabra, ¿verdad?, a quienes no saben. Y bueno, de esa manera yo estoy contribuyendo con Él, ¿verdad?, haciendo obras que son hechas en Dios. ¿Ok? Entonces, el que no es cristiano no obra en Dios. Aunque diga que sí, no obra. ¿Por qué? Porque podrás hacer 1% de bueno y estás haciendo un 99% de malo. Entonces, 1 por 99 pues no es buena, ¿no? Bueno, pero eso es lo que la verdad yo quería que aprendiéramos, ¿verdad? Que si dice allí, ¿verdad?, que el que no naciere de nuevo, de agua y de espíritu, bueno, entonces no puede
heredar el reino de Dios, no puede ser para ir al reino de Dios, ¿verdad? Bueno, o no puede estar en el reino de Dios. Bueno, entonces esto, ¿verdad? En lo que ya nosotros leímos aquí, nos muestra que él estuvo enseñando del reino de Dios, pero así en el tiempo de los judíos. Y a nosotros, el apóstol Pablo nos habla del reino de Dios, ¿verdad? Pero la diferencia para nosotros es que Él mora en nosotros. Ahorita Él está morando en mí. Él me está a mí, ¿verdad? Poniendo en mi mente, ¿verdad? Todo lo que yo hablo aquí. ¿Por qué? Porque yo estoy viviendo en el Espíritu. Si yo viviera en lo del mundo, bueno, pues hablaría de otra cosa en el video, hablaría de algún baile, de algún esto, de algún lo otro, pero no fuera referido directamente a lo que es palabra de Dios. ¿Ok? Bueno, entonces, así ya con esto, ¿verdad? Les doy gracias a cada uno que me haya escuchado y de igual manera, si les gustó, pues un me gusta, no sean malos, un me gusta, compartan el video y si no se han suscrito a mi canal, suscríbanse, ¿verdad? Háganle clic a la campanita, le ponen todas y así van a poder ver los videos que ya he subido, los que primeramente Dios Padre me va a permitir seguir subiendo. Y bueno, también, ¿verdad? Si no eres en mi Señor Jesucristo, queda poco tiempo. Puede ser mañana, puede ser pasado mañana, que seamos arrebatados, se cerraron las puertas de la gracia y ya no vas a entrar. Ya vas a tener que vivir, ¿verdad? El tiempo de la tribulación y la gran tribulación. No sé si también alcances. Son 7 años de juicios, bueno, son 21 juicios y ahí vas a tener que pagar, ¿verdad? Con tu propia sangre, pero fíjate, vas a tener que prohibirte, te vas a tener que prohibir, ¿verdad? De ponerte la marca en la mano derecha o en la frente, porque si lo haces, ¿verdad? Pues entonces ya no hay nada bueno para ti. Pero si no lo haces, no vas a poder comprar ni vender. Por eso te decía que tenías que prohibirte tú, ¿verdad? Ponerte esa cosa. Porque si no lo haces, pues vas a tener que morirte de hambre, vas a tener que morirte de enfermedad, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, para decirlo más correcto y me entiendas mejor, ¿verdad? No te pongas la marca ni en tu mano derecha ni en la frente, porque si te la pones, fuiste esa condenación eterna. Y si no te la pones, y mueres, bueno, pues vas a ir en Cristo, vas a ir en Cristo. ¿Ah? ¿Por qué? Porque mi Señor Jesucristo, en el tiempo de la gracia, vino y murió por ti, y por mí, y por todo aquel que creyó en Él, ¿ok? Y bueno, como no creíste, entonces ahora tú vas a morir por Él, ¿ok? Tú vas a morir en su nombre. Negándolo, nada. Tienes que morir en su nombre, ¿ok? Sin negarlo. ¿Por qué dice mi Señor Jesucristo? Dice, el que me negare de entre los hombres, yo lo negaré ante mi Padre. Entonces, no lo niegues, ¿ok? Y vas a tener que pagar con sangre, con tu muerte. Sangre, recuerda, sin sangre no hay remisión de pecados. Entonces vas a tener que pagar con tu muerte. Y bueno, entonces no es mejor que te arrepientas y que cambies de manera de pensar, creyendo en el Evangelio de la Gracia para que seas partícipe de la Santa Iglesia. Aquí no vas a pagar con sangre, aquí no vas a pagar en los juicios, no vas a pasar ningún juicio. Aquí Dios te perdona todo porque estás en mi Señor Jesucristo. ¿Ok? Bueno, esto era todo lo que quería que supieras. Gracias por haberlo visto hasta el final. Dios les bendiga hoy, mañana y siempre. Y de verdad, nos vemos en mi próximo video.